Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo vídeo de introducción a la microeconomía. Hoy vamos a ver los factores o las variables que influyen en la oferta de la empresa a corto plazo en mercados competitivos. Y para ello vamos a hacer un ejercicio práctico que ya hemos hecho en otras ocasiones, pero lo vamos a hacer indicando dejando indicadas todas las variables que intervienen. ¿Para qué? Para que una vez que dibujemos la curva de oferta para unos valores dados, bien, pues ver qué ocurre con la misma si los factores, qué variables hacen moverse a esa curva de oferta. Esto tiene mucho interés porque tiene un trasfondo, más que trasfondo, una trascendencia macroeconómica. Cuando se estudie macroeconomía, la oferta agregada de la economía global, macro, y los factores también que intervienen en los movimientos de la oferta agregada. Y bueno, pues es explicativa de crisis, de auges, etcétera. Entonces eso tiene un fundamento microeconómico que vamos a ver aquí. Y además va a estar en perfecta comunión con la intuición que todos tenemos, la intuición económica que todos tenemos. Bien, si tenemos la función de producción, si tenemos la función de producción, una función de producción que es I igual a, vamos a, I, bueno, I no, vamos a poner X. A ver. X igual a la raíz cuadrada de A estamos en el corto plazo para un capital dado, es decir, el capital está dado en K barra, K por L. La empresa se somete en mercados competitivos al precio del trabajo de L, R, precio del capital. Y A es un componente tecnológico, es un grado de tecnología de la empresa, un grado tecnológico de la empresa. Es un parámetro A, que claro, cuanto mayor sea A, mayor es el nivel de producción para los mismos valores de capital y trabajo. Luego, cuanto mayor es A, mayores son los niveles de producción, tiene una tecnología más potente. Si A es menor, pues para los mismos valores de capital y trabajo, pares de capital y trabajo, X disminuiría. Bien, pues de aquí vamos a calcular los costes en general y la oferta. Vamos a calcular los costes y la oferta, dejando indicado todo lo que hay aquí, todas las variables que puedan aparecer. Entonces, de aquí, si elevamos al cuadrado, x al cuadrado, tenemos a por k por l. Despejamos l de aquí y ya tendríamos la demanda del factor trabajo, minimizadora de costes. Aunque aquí implícitamente no estamos minimizando el coste, solamente estamos teniendo en cuenta la función de producción. Eso se vería en el largo plazo, pero en este curso introductorio creo que no lo vamos a ver. Bien, x cuadrado dividido entre a por k, k barra. Entonces, la función de costes a corto plazo es igual a v de costes totales, la función de costes totales a corto plazo, totales, hay que decir totales porque estamos en el corto plazo, costes totales a corto plazo es igual a v por L más R por K, K fijo. Este es el coste variable, este es el coste variable y este es el coste fijo. Bien, pues el coste total a corto plazo, vamos a ponerlo aquí, coste total a corto plazo es igual a V, que lo dejamos indicado, es un parámetro que lo toma como dado la empresa, por L, que está la elección que hace de trabajo para cada nivel de producción, dada una tecnología, un componente tecnológico, el grado tecnológico, y dado un capital fijo,
v por x cuadrado dividido entre a por k más el coste fijo, que es R que también se somete al precio del factor, y también la empresa se somete a ese corto plazo. Bien, pues aquí tenemos la función de costes de la empresa. El coste marginal de la empresa a corto plazo sería la derivada del coste total respecto a X. Bien, pues y ese es el coste marginal. Entonces, si derivamos respecto a X, aquí vamos a tener V entre A por K, todos son parámetros, todos son valores fijos, multiplicado por 2, lo ponemos delante, por X, más, esto es 0, el coste fijo siempre es 0, la variación del coste fijo es nula en el corto plazo. Luego tenemos que el coste marginal de la empresa es igual a 2V entre A por K por X. Este es el coste marginal. Y el coste variable medio, bueno, ya lo calculamos, el coste variable es el coste variable medio. El coste variable medio a corto plazo sería el coste variable entre X, y esto es igual a coste variable es 2, el coste variable es Vx cuadrado entre A por K dividido entre X. Lo que tenemos es V entre A por K por X. Bien, lo que nos interesa en principio, este es el coste variable medio, es el coste marginal. Aquí, como opera la ley de los rendimientos decrecientes del factor variable del primer momento, la curva de costes marginales siempre va a estar por la curva de costes variables medios. Luego el coste marginal, toda la curva de costes marginales va a ser la curva de oferta. Bien, la oferta, por tanto, vamos a coger un amarillo, la oferta de la empresa va a ser igual, la regla precio igual a coste marginal, y va a ser toda la curva de costes marginales a corto plazo. Luego, el precio está sometido igualmente por estar en mercados competitivos, P está dado para cada momento. Entonces tenemos que precio es igual a coste marginal, el coste marginal es 2V entre A por K barra, 2V por X. Entonces aquí ya despejamos X, y esto ya sería la función de oferta de la empresa, que dependería pues de todos estos factores. Dependería de P, dependería de V, y dependería del parámetro tecnológico, y dependería del corto plazo, del capital que tengamos a corto plazo. Entonces tendríamos que esto es igual a P X, pasando este término al otro lado. Entonces tendríamos que esto es P dividido entre 2V multiplicado por AK. A por K. Bueno, lo podemos reordenar mejor, y tendríamos que XS, que depende de P, de V, de A y de K, es AK entre 2V, todo esto es una constante, multiplicado por P. Esta sería nuestra función de oferta para todo P a corto plazo. Bien, ¿y de qué depende? Que es a lo que iba yo a este vídeo. ¿De qué depende? Pues de todos esos... Depende del precio. Y es creciente respecto al precio. Vamos a hacer un gráfico, una gráfica. Entonces, si tenemos aquí los ejes de siempre, tenemos el nivel de producción X, y aquí tenemos precios y el coste marginal, que es lo mismo, según la regla de maximización a corto plazo de X. Entonces, esta curva es X en función de P. Luego esta curva tendrá
Esta curva, que no es una curva, en este caso es una recta, con pendiente inversa, esto es x de s, que depende de P, y para unos valores de V fijos, para un valor tecnológico de A y para un valor del capital fijo. Esto está trazado para unos valores correspondientes de V, de A y de K. Y es variable en P. Esta curva está trazada para variable P. Entonces es creciente porque es la curva de costes marginales, como digo, es creciente respecto a P, y la pendiente es esta pendiente. Esta pendiente es este ángulo, la pendiente inversa sería AK entre 2V. Bien, pues esta es nuestra curva de oferta. Bien, claramente, si aumenta el precio, aumenta la cantidad ofrecida, si disminuye el precio, disminuye la cantidad ofrecida. Pero, ¿qué ocurre con el resto de las variables? Bien, pues tenemos una variable que es W. ¿Qué pasa si el precio del factor trabajo, manteniendo todo lo demás constante, aumenta? En el mercado de trabajo, pues por cualquier circunstancia, aumenta el precio del factor trabajo. Si aumenta el precio, el salario, el precio del factor trabajo unitario, el precio unitario del factor, pues lo que tenemos es, en principio, a igualdad de todo lo demás, vamos a tener que para cada nivel de producción vamos a tener un coste mayor. ¿Y eso cómo se ve reflejado? Se ve reflejado en esta pendiente. Si V aumenta, este ángulo va a ser menor, y por tanto lo que vamos a tener es que la curva de oferta se va en este caso pivota en el origen, porque parte del origen. La curva de oferta se va a desplazar hacia la izquierda con una pendiente mayor y una pendiente inversa menor. Es decir, esta pendiente va a ser menor porque V crece. Luego aquí tendremos V, P, está trazado para P variable, para otro V, que lo llamamos doble barra, para la misma tecnología y para el mismo capital. ¿Qué significa eso? Que se produce una contracción de la oferta. Vamos a tener unos costes marginales mayores y por tanto para cada precio, si antes para el precio P sub 0 ofrecía esta cantidad, ahora la empresa va a ofrecer a igualdad de todo lo demás, si el precio se mantiene constante en el mercado de bienes, lo que va a tener es que la empresa va a ofrecer una cantidad menor de producto. ¿De acuerdo? Bien, aquí hemos considerado el precio del factor trabajo. Podría haber otros factores productivos que aquí no los tenemos en cuenta y que son variables con respecto al nivel de producción, que podría ser, por ejemplo, el precio de otro factor que puede ser el combustible. La energía en general. Las empresas son muy dependientes de la energía. Los países como España es muy dependiente de la energía. No tenemos grandes producciones de energía. No tenemos gran cantidad de petróleo, etcétera. Aunque sí hay, energías alternativas, ¿no? Energías como la eólica y la solar, que todavía está eso por avanzar tecnológicamente. Pero bueno, somos dependientes de las energías fósiles. Si el precio de ese factor aumenta, pues se produce el mismo efecto, porque eso entra dentro del coste variable. Si quiero producir más, necesariamente tengo que consumir más. A aumentos de precios de ese factor, pues lo que hace es desplazar la curva de oferta hacia la izquierda. Se desplaza la curva de oferta hacia la izquierda. Entonces, macroeconómicamente es lo mismo. En la macroeconomía, la curva de oferta, se produjeron grandes desplazamientos en los países occidentales de la OCDE
cuando se produjeron las grandes crisis del petróleo de los años 70, que produjo grandes desplazamientos hacia la izquierda de la curva de oferta agregada de cada país. Y dada una demanda, lo que provocó, os lo cuento así un poco, porque es muy intuitivo. Si aquí tenemos X, el nivel de producción global, estoy hablando en macroeconomía, pero bueno, para que lo entendáis, porque tiene un fundamento microeconómico. Si tenemos una demanda agregada global y tenemos una oferta, se produjo un aumento del precio de los factores productivos, desplazó la oferta. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que el nivel de renta disminuyó en los países occidentales y aumentó el nivel general de precios. Esto era P0 y pasa a P1. Aumentó el nivel general de precios, con lo cual disminuciones en el nivel de renta y de producción provoca paro, y no solamente eso, sino que aumentó el nivel general de precios. Es decir, un aumento de los costes energéticos o de los costes de los factores productivos en general en cuanto a variable. Aquí estamos en un corto plazo. En cuanto a variable, lo que hace es pues en un mercado y a nivel agregado, pues lo que hace es disminuir cantidad y aumentar precio. Esos son los efectos en los mercados competitivos. Bien, esa es una de las cuestiones. Esa es una de las cuestiones. Bien, otra, dos. Luego aquí tenemos que si aumenta V, tenemos un desplazamiento hacia la izquierda, una contracción de la oferta. Es decir, un desplazamiento de la oferta hacia la izquierda, de la oferta hacia la izquierda. Y al revés, una disminución de V supone un desplazamiento de la oferta hacia la derecha. 2. ¿Qué ocurre si aumenta la tecnología? Bueno, pues si aumenta la tecnología, es decir, hasta ahora teníamos un nivel tecnológico determinado, A barra, pues ahora pasa a doble barra, que es superior a barra. Entonces, si aumenta el nivel tecnológico, significa que con los mismos factores productivos somos capaces de producir una cuantía mayor. Luego, por tanto, nuestro coste va a disminuir. Y eso como nuestro coste marginal va a disminuir. El coste de producir una más, si somos más hábiles, dados los factores productivos, dados los mismos factores productivos, somos capaces de producir más y a menor coste, marginal. Luego, ¿eso cómo se ve? Si hay un aumento de la tecnología, ¿vale? Lo que ocurre es que esta pendiente inversa, si hay un aumento, esto aumenta. Luego, si aumenta, lo que tenemos es que este ángulo, partiendo de la situación rosa, este ángulo lo que tenemos es que se desplaza, aumenta respecto al eje de los precios, y lo que tenemos es una expansión de la oferta. Nuestro coste marginal es esto dado W para un A doble barra y K barra. Luego tenemos que el efecto contrario de un aumento de los costes. Luego un aumento para los mismos precios, ahora la empresa es capaz de producir X0 doble prima. Y eso, con un mercado con una demanda dada, lo que supone es un aumento de la producción y un aumento y una disminución de precios. Si tenemos una demanda determinada, pues tendríamos eso. Lo que pasa que, bueno, la demanda determinada ya estaríamos en el mercado. Pero bueno, suponiendo que todas las ofertas se comportan así, el sumatorio de todas las ofertas en un mercado, de todas las empresas, ante un aumento tecnológico, lo que tenemos es que aumenta el nivel de producción de equilibrio, de cantidad de bien intercambiada a un menor precio. Y una regresión tecnológica ocurre justamente lo contrario. Y por último, 3, por eso es muy importante la investigación que vimos en el tema de externalidades, el tema de la investigación y desarrollo, el I+D+I que se llama ahora,
I más D toda la vida, que es lo importante que es para las economías, porque supone un aumento de producción a menores precios, y bueno, aquí no lo estamos viendo, pero eso tendría unos efectos positivos sobre los salarios reales, sobre los salarios, sobre la remuneración de todos los factores productivos, por supuesto, tanto para el capital como para el trabajo. Y luego tendríamos tres. Bien, pues si el capital aumenta, hombre, estamos en un corto plazo, no puede aumentar, pero si el capital fuera mayor, lo que tendríamos es, si aumentara el capital, lo que tendríamos es que la pendiente de la curva de oferta, la pendiente inversa de la curva de oferta, sería mayor, luego de alguna forma tendríamos costes variables menores y entonces tendríamos una expansión de la oferta. Pero bueno, una expansión de la oferta, un desplazamiento de la oferta hacia la derecha. Bueno, esto ya lo hemos visto de alguna forma en el corto plazo. Bien, pues lo que quiero recalcar aquí es que la curva de oferta está dada para, bueno, depende, la función de oferta es, técnicamente, la función de oferta es todo esto, es esta función dependiendo de todas estas variables. Cuando fijamos una de las variables, lo que estamos haciendo, cuando fijamos todas las variables menos el precio, quiero decir, estamos trazando la curva de oferta. Curva de oferta. ¿Y cómo vemos cómo se comporta la función de oferta? Pues viendo cómo se comporta la curva de oferta en términos gráficos, es decir, vemos, haciendo análisis de estática comparativa, vemos que si aumenta V, se contrae la oferta, si disminuye V, aumenta la oferta, si A aumenta, el nivel tecnológico aumenta, hay una expansión de la oferta para cada precio, y si hay una regresión tecnológica, pues hay una disminución de la oferta. Y eso todo, cuando veamos el mercado agregado y en macroeconomía, eso todo influye. Estos factores son muy importantes para los niveles de renta, empleo y salarios o remuneración en general de todos los factores productivos, salarios reales y retribución por supuesto, del factor capital. Muy bien, pues esto es muy importante y lo hemos visto con un ejemplo muy sencillo de corto plazo. De largo plazo se podría ver lo mismo, las relaciones son prácticamente iguales, ya el capital no estaría fijo, bien, pero en un curso introductorio tendríamos que ir a otras... tendríamos que ir a otro tipo de un análisis más avanzado que ya es de este curso. Muy bien, pues, pero vamos, el razonamiento global es más o menos prácticamente el mismo. Los desplazamientos de la oferta son iguales. Y además, cuando veíamos la oferta al principio de curso, cuando se ve la oferta al principio de curso, de los cursos de introducción, la curva de oferta, pues se nos decía esto, que depende del precio, del precio de los factores, de la tecnología y si es en el corto plazo, del nivel de planta. Y si es en el largo plazo, pues no se decía nada. Muy bien, pues muchas gracias. Esto es lo que os quería contar, que me parecía importante como ejercicio y de apoyo a la teoría. Y bueno, pues por ser importante me he decidido grabar este vídeo. Muy bien, pues muchas gracias. Si os ha gustado, si os ha parecido adecuado, podéis dar un like. Y por supuesto, os invito para esto y para mucho más, os invito a que os suscribáis a este, que es vuestro canal. Muy bien, muchas gracias, hasta luego.